Gracias. Bueno, muchas gracias a las personas que están atendiendo esta conferencia. Mi nombre es Gonzalo Franklin, soy pues ingeniero electricista de la Universidad Industrial, graduado de la Universidad Industrial de Santander, por allá en el 2014, especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y bueno, ya llevo 7 años de experiencia profesional trabajando como analista de sistemas eléctricos con diferentes compañías de consultoría e integradores de tecnología para el sector eléctrico acá en Colombia. Bueno, entre mis áreas de interés, entre lo que más me muevo en temas de calidad de la energía, medición, automatización y distribución, energías renovables y eficiencia energética. Bueno, digamos, la idea de esta charla es dar un breve, digamos, repaso de lo que son todas las consideraciones y todo lo que se debe tener en cuenta para la instalación, actualmente para la instalación de sistemas de medición en Colombia, ¿sí? Bueno, ¿qué se quiere? Se quiere primero, pues, hablar un poquito de las generalidades de lo que es la medición de la energía bajo un marco normativo y regulatorio, bajo el marco regulatorio y normativo en Colombia, ¿sí? Después les hablaré un poquito del diagnóstico, cómo estamos en temas de medición de energía actualmente. eh, bueno, ya hablaremos después de aspectos técnicos de instalación que se debe tener en cuenta, cuáles son las diferentes metodologías, las diferentes maneras, las diferentes tendencias para la medición de energía eléctrica en Colombia. Y bueno, si nos da el tiempo, pues al final podemos hablar unos cortos slides acerca de bueno, este tema que empieza cada vez a ser de mayor interés en el sector, que es el tema de la medición inteligente, sí, que es uno pues de los pilares de la transición energética de la que tanto se habla hoy en día, ¿no? Y al final, bueno, haremos un espacio de 5 a 10 minutos para poder atender las preguntas y los comentarios que tengan con respecto a la presentación. Bueno, el primer tema es, como les comentaba, generalidades de la medición de energía. Esto bajo un entorno, bajo un marco normativo y regulatorio en Colombia que se tiene. Bueno, por allá la primera, después, digamos, de que por ahí en los 90, bueno, cuando tuvimos todos esos, en esos años, en esa época, pues que fue bastante retadora, digamos, esa década para el sector eléctrico colombiano, con muchos cambios, nace la Ley 142 de 1994 como parte del régimen de servicios públicos, ¿no? Y esta es la primera, esta es de la primera, digamos, de los primeros pilares en los que se empieza a crear, digamos, un entorno o un marco normativo sólido para todo lo que es medición de energía, ¿no? En Colombia. Ya después, posteriormente, la CREC emite una resolución en el año 97, ¿sí? La Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde ya empieza a hablar sobre la medición individual, el funcionamiento de los medidores, cómo se determina el consumo facturable, entre otras características, ¿no? Después, pues, obviamente llegarán. Ese mismo año hay una pues, resolución, creo, 225 del 97, que pues lo que hace, digamos, es hacer adiciones o modificaciones a la misma resolución que había salido ese año. Posteriormente, en el año 2014, después, digamos, en este nuevo milenio, la primera resolución que se emite en el tema es la resolución CREC 038 del 2014, que básicamente es el código de medida que a hoy en día se rige en Colombia, ¿sí? Esta resolución es el marco regulatorio, digamos, con el cual se instalan se instalan, se operan y se mantienen sistemas de medida en Colombia actualmente, ¿sí? A pesar de que pues han habido ya ciertos cambios y ciertas nuevas resoluciones, pues de todas maneras, este es lo que nos rige a hoy. Eso quiere decir que estamos hablando perdón, ya llevamos unos 7 años más o menos, en la que no, pues no se ha hecho una modificación, no se ha hecho un cambio al código de medida. Y bueno, eso no quiere decir que no se esté trabajando en ello. Ya hay un proyecto de la CREC para hacer todo un cambio de lo que es el código de redes en Colombia, adicionando pues las nuevas modificaciones a la CREC 038 y incluyendo pues lo que ya se ha venido hablando, por ejemplo, con resoluciones como la CREC 015, ¿sí? Después, digamos, en el 2018 ya pues digamos los que empiezan a pujar fuertemente este tema de medición a través del Ministerio de Minas y Energía con la resolución 40.072 del 2018. Y asimismo, pues esta resolución tiene un cambio en el año 2020
Y bueno, básicamente lo más interesante de estas dos últimas resoluciones es que es cómo se empieza a abordar el tema de la infraestructura, de la implementación de sistemas de infraestructura de medición avanzada, ¿no? Y bueno, ya empiezan a hablarse de conceptos, ya empieza a tocarse en esos conceptos desde un punto de vista regulatorio en la planeación del sistema eléctrico colombiano y se empiezan a imponer algunas metas, ¿no? Pues por ejemplo ya se habla, digamos, de que al 2030 se quiere que hay un propósito por parte del gobierno nacional para que el 75% de los medidores de energía en Colombia pues sean medidores inteligentes. Ya vamos a hablar más adelante qué es un medidor inteligente. Bueno, ahora pasemos, ya hablamos un poquito del tema normativo, pasemos a hablar de lo que es la medición de energía actualmente, ¿sí? Con lo que es esto, la CREC 038 del 2014, que incluyó, pues empezó a hablar de unos temas llamados fronteras comerciales, ¿no? El concepto de frontera comercial, ¿no? Se empezó a manejar desde la CREC 038. ¿Y qué es básicamente una frontera comercial? Es un punto de intercambio de energía, ¿no? Es un punto donde medimos los intercambios de energía, ¿no? Es de recordar que pues actualmente estamos, a pesar de que pues ya viene toda una transición energética atrás, actualmente venimos trabajando con un sistema tradicional, un sistema unidireccional, ¿no? Donde tenemos pues acá en Colombia pues ustedes nuestro 75% de la energía que se genera, pues es a través bueno, actualmente está en 68, 70%. Estamos dependiendo de embalses hidráulicos, ¿no? De tecnología hidráulica para la generación. Seguimos con todo el transporte convencional en energía C, a pesar de que ya hay unos proyectos por ahí hablando de transporte en corriente directa para ciertas interconexiones internacionales y la distribución, ¿no? Por ahora, digamos, el tema de los recursos distribuidos, por ahora no está tan, ya ahí pues sí se habla mucho, pero pues no hay, todavía no han arrancado proyectos grandes en este sentido todavía en distribución. Entonces, por lo tanto, pues podemos hablar que en términos generales, hoy en día seguimos manejando este esquema, ¿no? Generación, transmisión, distribución y consumo, uso final. Entonces, ¿qué es una frontera comercial? Como les decía, es todos aquellos puntos donde hay un intercambio de energía, ¿no? Ya sea entre un generador, un transportador de energía, entre un transportador, un distribuidor y entre un distribuidor y un usuario, ya sea un usuario regulado, o sea, un usuario al que el sistema impone su tarifa, o un usuario no regulado, un usuario que tiene la posibilidad de negociar su kilovatio hora pues, a través del mercado de la bolsa de energía en Colombia, ¿sí? Eso pues básicamente es lo que llamamos una frontera comercial. Y bueno, la frontera comercial pues básicamente trae retos en cuanto a la medición de energía. Acá un breve repaso, un estado del arte de lo que han venido siendo los medidores desde los años 1800, desde que se conoce la energía eléctrica, pues lo más importante, por lo que se preocuparon en la revolución industrial desde esa época, pues fue en crear dispositivos que pudieran contabilizar ese paso de energía. Entonces los primeros pues fueron medidores totalmente electromecánicos, hechos a partir de algunos, bueno, al principio pues digamos algunos químicos, ya después pasaron los electromecánicos, ¿sí? Estos electromecánicos pues funcionaban, ustedes recordarán pues muchos son todavía la mayoría de los contadores que tenemos hoy en día en sistemas residenciales, sobre todo en las casas, un poco, pues digamos, casitas antiguas. Tenemos estos medidores electromecánicos que pues funcionan a través de bobinas, de imanes, ¿sí? Es toda una tecnología, pues digamos, basada, pues digamos, entre la interacción entre corrientes eléctricas de consumo y campos magnéticos producidos por esas corrientes que pues giran un disco y ese disco lo va girando unos diales y así pues se factura la energía, ¿no? Ya después, pues pasamos, digamos, a ciertos medidores electromecánicos en los años 60, pero con mayor exactitud, con mayor robustez. Después, por allá en los años 90, se empezaron a- a, pues, empezaron a masificar los medidores electrónicos, ¿sí? Estos ya medidores ya son medidores, algunos, pues, digamos, eran de análogos, ¿sí? Otros de análogos digitales, otros de estado sólido, y estos, pues, estos medidores pues ya tenían ciertas bondades, digamos, que no tenían, pues, digamos, los medidores tradicionales y pues son los que empezaron a instalarse durante todos esos años, sobre todo en aquellos clientes no regulados, clientes industriales y comerciales, ¿no? Y pues desde los años 2000 hacia acá
se empezó a hablar de los medidores inteligentes, ¿sí? Que son pues medidores, pues digamos que traen unas prestaciones muy altas en temas sobre todo de comunicaciones y ya vamos a ver pues para qué aplicaciones en particular. ¿Cuáles son pues digamos, esto nos permite a nosotros clasificarlos según la tecnología, ¿no? Pues digamos y ver sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles eran pues digamos las ventajas de un medidor electromecánico convencional, ¿no? Pues son equipos robustos, ¿sí? Se autoalimentan directamente pues de la corriente en AC, porque pues su tecnología es AC, ¿no? Es básicamente tecnología análoga, entonces no requieren, digamos, una alimentación externa o dispositivos de conversión tampoco a DC. Pues la desventaja, obviamente, son equipos que no son tan precisos, ¿sí? Tienen cierta dificultad ante sistemas o instalaciones que no son del todo convencionales, por ejemplo, comerciales, centros de datos, hospitales, todo esto que, pues, digamos, tiene tiene alta, pues, digamos, composición de cargas no lineales, se podría llamar, bueno, o bueno, cargas normales, ¿sí? Tienen cargas demasiado electrónicas, pues estos equipos obviamente no van a generar, digamos, no van a marcar, digamos, todo el consumo de todo ese aparamento, toda esa carga no electrónica, por lo cual, digamos, en esos casos, pues no son tan recomendables, ¿no? Y pues son los de toda la vida, ¿no? Los que hemos venido manejando, pues, y los que pues desde el colegio, digamos, para las personas que estamos metidos en el tema de electricidad, pues nos enseñan a manejar, ¿no? Ahora, bueno, ya después vienen los electrónicos, que obviamente, digamos, tienen ciertas bondades, por ejemplo, en temas de lecturas, son mucho más fáciles tienen cierta bondad, pues ya al ser electrónicos, pues tienen cierta capacidad de memoria que permite almacenar datos. En este no, pues en este siempre vamos a tener que estar enviando, pues digamos, a la persona directamente a que mire el dial y tome nota, ¿no? En este, pues, por lo menos, digamos, podemos conectar a través de un infrarrojo a un computador o a un dispositivo manual que nos permita, digamos, guardar las lecturas que él ha venido almacenando. Entonces ya tiene, pues, digamos, capacidades de almacenamiento, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Em, Algunas opciones de comunicación, como les decía, temas de infrarrojo, pues no es comunicación, digamos, tan avanzada, pero pues tiene ciertas bondades de comunicación que por lo menos permite, digamos, facilita para temas de seguridad no tener que manipularlo directamente, ¿no? No hay necesidad de manipularlo directamente, pero pues obviamente para lo que hay hoy en día, pues se queda un poco corto, ¿no? ¿Qué, pues, digamos, desventajas? Un poco más costosos, pues, digamos, digamos, no se fabrican acá en Colombia, estos sí, algunos por acá, los vemos que por acá los fabrican y los ensamblan o los refacturan. Y pues estos tienen, digamos, ciertas, a pesar de que pues son muy útiles en temas de facturación de energía, se quedan muy cortos en temas de calidad de la energía, que hoy en día es muy importante, y en calidad de la potencia, no tienen esas funcionalidades propias que pues se requieren a veces para algunos clientes comerciales e industriales, ¿no? Y pues por último, pues lo que hoy en día está muy de moda y lo que se habla bastante es el tema de la medición inteligente, ¿sí? Las ventajas son muchísimas, digamos, desde el punto de vista de operación, ¿sí? Eh, Se pueden telegestionar, digamos, no hay necesidad digamos, de mandar una cuadrilla, pues, porque podemos hacer una gestión remota de las lecturas, ¿sí? Podemos hacer configuraciones de manera remota, también podemos actualizar la configuración o cambiar la configuración del medidor de manera remota, no hay necesidad de ir a manipularlo o enviar cuadrillas. Em, pues, se pueden autocalibrar, tienen una mayor confiabilidad, tienen mayor precisión y tal vez pues todo esto, obviamente todo esto que se puede es porque estos equipos tienen, a diferencia de estos, pues tienen una gran bondad en sus tarjetas de comunicaciones, ¿sí? Traen consigo, digamos, unas tarjetas de comunicaciones que son mucho más robustas, que permiten que son compatibles con distintos tipos de comunicaciones, tanto industriales como netamente el sector eléctrico, ¿sí? Pues eso quiere decir que pues obviamente se puede gestionar no solamente para propósitos de facturación, sino también para propósitos de análisis de sistemas industriales. Y bueno, también pues obviamente tiene sus desventajas, obviamente el costo, estos equipos son equipos mucho más costosos, son equipos también más sensibles, son equipos pues que requieren digamos un plan de mantenimiento más detallado y más específico.
¿sí? Son sensibles, bueno, y pues tienen ciertas, digamos, si se dan cuenta, pues las desventajas no son desde el punto de vista operativo, son más desde otro punto de vista de análisis beneficio-costo, que pues para algunas empresas podrá ser desventajoso, para otras pues no tanto, dependiendo del esquema que maneje pues para la compra, digamos, de estos equipos o para la aplicación en particular. Asimismo, los medidores se pueden clasificar de distinta manera, ¿no? Se pueden clasificar de acuerdo a la complejidad, pues, digamos, como lo que hemos venido hablando, lo que son los básicos, algunos, bueno, multienergía, multifunción, medidores con funcionalidades adicionales. Ya vamos a ver qué son estas funcionalidades. De acuerdo al tipo de medición que vamos a hacer, si es una medición directa, semidirecta, indirecta, también vamos a hablar un poquito de esto. La precisión, sí, obviamente, digamos, digamos, hay normativamente normas internacionales que clasifican los medidores de acuerdo a su precisión. Entonces, pues eso, pues digamos, también también hace que digamos, cierto dispositivo pueda ser más costoso que otro. Y, de acuerdo a la conexión, obviamente, pues ¿por qué la conexión? Porque pues no todas las instalaciones son iguales, tenemos instalaciones trifásicas, bifásicas, monofásicas, dependiendo de eso, pues digamos, cada dispositivo va a tener un número de entradas y salidas diferente y puede ser que sea más costoso o más económico un dispositivo que otro. Y de acuerdo, pues digamos, a la energía que miden, ¿no? Pues algunos que tienen muchos más parámetros configurados, pues para poder medir y otros que tienen menos. En el tema de la exactitud, digamos, la CREC 038 del 2014, que era el que les hablaba del código de medida, en ese tema, digamos, define unos tipos de puntos de medición, ¿sí? Define los puntos de medición por tipo y los define em, dependiendo, digamos, de la clase del medidor, y esta clase del medidor es una clase que viene asociada a un estándar internacional de fabricación y de manufactura, ¿sí? Y que pues obviamente ya viene a través de unas aceptaciones de pruebas en fábrica que se le realizan al medidor, donde el fabricante y un laboratorio externo internacional acreditado internacionalmente certifican esta precisión y tanto para energía activa como para energía activa, ¿sí? Y pues asimismo la CREC 038 pues la clasifican tipos de puntos de medición. Y la CREC pues dice dependiendo pues digamos de lo que vaya a transferir, de la cantidad de energía que se vaya a transferir en ese punto de frontera, en esa frontera comercial, dependiendo de los intercambios de energía, pues va a haber un tipo de punto de medición. em, y también depende también de la capacidad instalada. ¿Esto qué quiere decir? Que miren que pues acá no está diciendo ni siquiera ni nivel de tensión, ni nada de eso, ¿no? No nos está diciendo que es alta tensión, media tensión, baja tensión, no. Simplemente nos está diciendo cuánta energía, cuánto intercambio de energía es el que se espera que se va a dar en la frontera comercial, cuál es la capacidad instalada en esa frontera comercial, y con base en eso se designa un punto de medición. Y ahora, pues acá se va a esta tabla y tú buscas el punto de medición y sabes qué tipo de exactitud, tanto en energía activa y en energía reactiva, requiere el medidor que vas a instalar. Eso es pues lo que nos dice la resolución, que pues, tiene bastante lógica, ¿no? Ahora, de acuerdo a cómo se clasifican, de acuerdo a la funcionalidad, pues em, los equipos básicos pues son medidores de energía sencillos, pues no tienen, digamos, dispositivos internos que lleven un control de carga o de tarifa, no tienen, digamos, no hacen ninguna acción de control, simplemente pues lo que hacen es netamente leer energía activa y reactiva. Y ya, y pues algunos tienen la posibilidad de tener puertos de comunicación óptico, pues para lectura en sitio, ¿no? Para facilitar la lectura en sitio, ¿no? Sin embargo, pues no son la mayoría pues no son capaces, no tienen la capacidad pues de una comunicación remota. Multienergía, digamos, pues aquí digamos tienen mayor capacidad de tipos de energía, ¿sí? Energía activa, reactiva, pues estos me imagino que son solamente energía activa, ¿sí? Y tiene, pues, digamos, energía entregada, energía suministrada, energía importada, exportada. Entonces, para cuando hay intercambios bidireccionales, ¿cuándo pueden haber intercambios bidireccionales? Por ejemplo, entre un distribuidor y otro, ¿sí? Cuando tenemos dos empresas, una frontera, digamos, entre, bueno, lo que antiguamente se podía llamar la empresa de energía de Cundinamarca y Codensa, que ya hoy en día son una sola empresa, ¿sí? O, bueno, en aquellos municipios o aquellos sitios, pues digamos que son fronteras, inclusive, o aquellos puntos rurales también. Entonces, pues, o aquella, digamos,
industria que a pesar de que esté instalada bajo la red de un operador de red, le compra energía a otro operador de red. También puede ser otra digamos, aplicación, ¿no? Entonces, estos medidores multienergía nos permiten poder diferenciar eso, ¿no? Multifunción, pues tienen, además de esto, pues tienen otras bondades, digamos, registran puntos máximos, puntos mínimos, hacen un control de tarifa. eh, de estos, pues sí tienen ciertas capacidades de control, podemos tomar ciertas acciones de control. Yo puedo, digamos, eh, se podría decir que a través de una acción de control se podría mandar una señal que corte el suministro de energía. Adicional a eso, pues tienen otras funcionalidades en características meteorológicas, te pueden capturar la energía, te pueden registrar la temperatura ambiente, por ejemplo, entre otras. Y bueno, acá hay otros que tienen pues funcionalidades adicionales que pues, ya son temas, digamos, de comunicación en algunos casos, pues se le gestionar a través de la red de energía eléctrica a través de una tecnología llamada Communication, perdón, Powerline Communication. Y también se pueden gestionar a través de radio, comunicación telefónica, radio. Y tienen algunos, inclusive, pues tienen estos, pues también, por ejemplo, los medidores prepago, ¿no? Que en Colombia, pues nunca fueron tan famosos, pero pues en otros países sí se utilizaron mucho, sobre todo en Europa. Y pues estos también tienen, algunos de estos tienen estas funcionalidades. Acá vamos a hablar unas 5 o 6 diapositivas acerca del diagnóstico actual de medición en el SIN. Esto pues lo vamos a hacer basado, digamos, en lo que la información que nos facilita la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es el ente de supervisión y vigilancia en todos los temas de medición de energía en Colombia, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver en tema de usuarios residenciales, ¿no? Vamos a ver la característica en Colombia, pues digamos, los porcentajes por estrato en cuanto al 2019, bueno, pues que es la última información que tenemos a la mano. ¿Cómo estamos en el tema de medición? Se ve que, pues, obviamente, digamos, los estratos 1, 2 y 3, pues, son los que tienen la mayor cantidad de dispositivos en el país, ¿no? Y vean que, pues, digamos, a veces cuando uno va a analizar la energía eléctrica, el comportamiento de la energía eléctrica, también se puede dar cuenta de cómo funciona el país, ¿no? Entonces, pues esto nos habla mucho, nos dice igual, pues digamos, la demanda donde está más concentrada en el sector residencial. Ya después, pues acá también podemos ver, dependiendo, digamos, del, por, por zonas del país, acá tenemos, veríamos como las 4 ciudades más importantes. En Bogotá podemos ver, digamos, que en el estratos igual se maneja igual, tanto los estratos 1, 2 y 3 tienen mayor participación, sobre todo el estrato 2 en la medición de energía. En Medellín, el estrato 3 de pronto tiene un poco menos de participación y el estrato 1 un poco más de participación. En Barranquilla, el estrato 1 y estrato 2, pues el estrato 1 se lleva casi el 50% de los medidores instalados. Y en Cali, pues hay de pronto una distribución un poco más uniforme del tema, ¿no? Acá es importante, pues digamos acá, porque acá lo vemos por tecnología, de lo que hemos visto de lo que vimos en los diagramas de torta anteriores, acá lo vemos por tecnología. Entonces, ¿cuál es el porcentaje electromecánico, electrónico y AMI o medidor inteligente en Colombia? Pues se darán cuenta que, digamos, en temas, miremos primero electromecánico y electrónico, ¿no? Pues como se darán cuenta, digamos, la mayoría de los estratos 1, 2 y 3, pues digamos, sobre todo en el estrato 1, pues digamos, vemos que hay una gran cantidad de dispositivos electrónicos instalados en el país, ¿sí? Y ya para los demás estratos, pues digamos, ya vemos que digamos, los dispositivos electromecánicos siguen siendo de mayor uso, ¿sí? Y por acá pues vemos AMI, pero pues vemos unos niveles de instalación muy bajitos, ¿no? Estamos hablando del máximo por ahí del 1% y en algunos barrios, digamos, de estrato 1, ¿no? Entonces no tenemos, digamos, todavía una penetración de medición inteligente pues considerable o interesante en el país a nivel residencial. Acá, digamos, acá comparamos un poco lo que es el tema de usuarios regulados y no regulados, que era lo que les comentaba anteriormente. Y acá nos damos cuenta que, por ejemplo, para el tema de usuarios regulados, somos todos aquellos que pues, tenemos, digamos, una tarifa asignada por el sistema o por la bolsa de energía. Estos, pues, la mayoría pues, de medición se realiza en el sector comercial, ¿no? Un poco en el sector industrial
y el sector oficial y otros, ¿sí? Y de usuarios no regulados, vemos que la gran cantidad de medición de equipo, esto no residencial, obviamente estamos acá sacando todo el tema residencial del que ya hablamos, y acá vemos que en temas de usuarios no regulados, pues hay una gran cantidad, el 32% son otros. ¿Quiénes son otros? Pues son instituciones educativas, hospitales, todo lo que son centros hospitalarios, centros de atención médica, está acá, ¿sí? Con un 32%, instituciones educativas, universidades, colegios públicos, bueno, todo esto. Y acá, punto 22, pues digamos, tenemos el sector comercial, ¿no? Y acá el sector industrial, con un punto 16%. Porque, entonces, bueno, y acá vemoslo también en tecnologías, ¿no? Donde vemos que el tema realmente electrónico empieza a jugar un papel importante en el sector industrial, como les decía, porque pues tiene unas bondades mucho más interesantes para aquellos usuarios industriales, porque son, pues, digamos, tienen características propias de las instalaciones eléctricas un poco más complejas, y en los otros dos pues son muy similares los niveles de electrónicos y electromecánicos, y también un porcentaje de AMI muy bajito instalado, ¿no? En el país, tanto a nivel residencial como no residencial. Acá, digamos, lo podemos ver en cuanto al diagnóstico de medición, usuarios sin medidor de energía. Acá estamos viendo, digamos, una gráfica que nos muestra cuáles son, pues, digamos, aquellos operadores de red que menos medidores de energía o que más usuarios tienen sin medición de energía actualmente, donde vemos que pues, esto es al 2019, obviamente. Vemos que pues tanto en la zona Caribe, en la región Caribe, como en el Pacífico colombiano, es donde más se ve el tema, digamos, de pérdidas no técnicas, donde no, el sistema, digamos, por falta de instalación de medidores, pues tiene unas pérdidas bastante considerables. Y, y bueno, los demás, pues digamos, los niveles siempre están por debajo del 2%, ¿no? Para los que tienen mayor después de estas dos zonas. Obviamente, pues acá ya se vienen unas inversiones, hay compañías nuevas, hay todo un plan de inversiones apoyado por el COMPES del país. Entonces, pues se supone que esto debe mejorar en los próximos años. Acá tenemos una breve historia, digamos, no, poner acá un zoom, de los medidores de cómo se han venido instalando desde el año 95, pues con la ley esta que les comentaba del año 94, ¿sí? Al día de hoy, donde vemos que pues electromecánicos antes del 95, la mayoría, pues digamos, los equipos que estaban instalados eran electromecánicos, ¿sí? Electrónico había muy poquito y mucho menos AMI. Después del 95, con todo el cambio, digamos, vemos que se disparó el tema de la instalación de dispositivos electromecánicos, se instalaron más y algunos electrónicos. Entre el 2004 y el 2014, el tema electromecánico bajó, ya no se instalaba tanto equipo electromecánico y se empezó a instalar mucho equipo electrónico. ¿Sí? Y pues desde el que entró en vigencia la CREC 038, hemos visto que pues la mayoría de los equipos que se han instalado, medidores que se han instalado, pues son de tecnología electrónica para todo lo que es el tema de fronteras comerciales, ¿no? Que lo exige, pues digamos, básicamente los requerimientos del código de medida hace que sea mucho más viable instalar ese equipo, pues, para cumplir las exigencias del código, ¿no? Igual, pues el tema AMI sigue siendo todavía muy, muy precario, ¿no? Acá también hay una segmentación por funcionalidades, que era lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Donde vemos que pues la mayoría de equipos electromecánicos y electrónicos instalados en el país pues son básicos, ¿sí? Son funcionalidades básicas, que era lo que veníamos hablando, ¿sí? En temas de electrónicos, pues hay alguno que otro, pues digamos, que tiene características de multienergía y multifunción, ¿sí? Acá pues tener en cuenta que también de los electromecánicos hay algunos 4% que tienen la funcionalidad prepago. Estos pues son muy particulares porque son equipos que inclusive algunos medidores, los más viejitos de esas características, tenían inclusive monedero, ¿sí? Pero pues es raro, pues nunca los he visto personalmente, pero solo los he visto en fotos, pero existen electromecánicos con la funcionalidad prepago y tienen su monedero. Acá, digamos, electrónicos, como les decía, algunos con multifunción, multienergía, un porcentaje muy bajito. Y en AMI, pues la mayoría que se ha instalado, pues son equipos con las funcionalidades adicionales, con lo que hablamos de todo tema de comunicaciones y bidireccionales, ¿no? Que permiten, digamos, llevar ese conteo de energía importada y exportada en aquellas fronteras comerciales que lo ameritan, ¿sí? Acá ya en esta parte,
Vamos a hablar, ahora sí, entrar un poco ya en el tema, ya después de haber pasado esta primera media hora de la charla, de los aspectos técnicos para tener en cuenta a la hora de instalar los medidores, ¿sí? Y uno de los aspectos técnicos, como yo les decía, y cómo se clasificaban, era pues el tipo de medición. Si vamos a hablar de qué tipo de medición vamos a hablar, una medición directa, indirecta, semi-indirecta. Entonces, em, digamos, acá tenemos una tablita que nos ayuda a clasificar muy bien el tema, ¿sí? Esta tabla de acá. Y nos dice, pues, básicamente que un medidor, tipo de conexión directa es aquella, se utiliza más que todo en los niveles de tensión, de baja tensión, y pues obviamente, digamos, requiere solamente, lo único que requerimos para poder medir es el medidor, para poder capturar, digamos, para poder las lecturas de kilovatio hora y kVA hora, kilovatios hora, perdón. En cambio, pues digamos, para la medida directa vamos a tener que instalar un dispositivo de transformación de corriente para poder llevar esos valores de corriente a unos niveles admisibles que puedan ser registrados a través del medidor. Esto también se utiliza mucho en baja tensión. Y la medida indirecta son aquellos sistemas de medida que requieren tanto la instalación de dispositivos de transformadores de corriente como transformadores de tensión, ¿sí? Para que llevemos la tensión y la corriente a niveles admisibles para el medidor. Y esto se utiliza sobre todo en media tensión, alta tensión y extra alta tensión, ¿sí? Entonces, pues digamos, esto es básicamente lo que nos quería decir cada vez que hablamos de medición directa, semidirecta, indirecta. Acá tenemos un esquema de lo que sería la medición directa, que es la medición que se hace, digamos, en la mayoría de, por ejemplo, de los hogares, pues digamos, cuando se utilizan los medidores electromecánicos, pues básicamente, digamos, el medidor toma las señales directamente de la red de baja tensión, 110, 220, 208, dependiendo de la conexión, y directamente, pues, netamente, pues, digamos, con las señales tomadas de la red, él puede hacer, pues, digamos, las lecturas de potencia activa y reactiva, o energía activa y reactiva, perdón. Eh, el otro caso, pues, es la medida semidirecta, ¿no? Que era, pues, digamos, que también se utiliza en baja tensión, pero sobre todo cuando instalamos dispositivos electrónicos, ¿no? Medidores electrónicos que son distintos porque traen unas tarjetas, ¿sí? Y esas tarjetas, pues, no aceptan, digamos, señales de corriente, de alta corriente, ¿no? Entonces, tenemos que llevarle unas señales de 1 amperio o 5 amperios en lo máximo, dependiendo del medidor. Y entonces esto nos involucra, nos hace que tenemos que colocar unos dispositivos que se llaman transformadores de corriente, que pues básicamente toman esas señales de corriente, digamos, de, de alta corriente, ¿no? Pues esos, no sé, esos 50, 60, 80 amperios, 100 amperios, 120 amperios, dependiendo de la instalación, y nos llevan esas señales a rangos de 1 amperio o de 5 amperios, pues, para que el medidor eh, pueda hacer todos los cálculos de energía activa y energía reactiva, si es el caso. ¿Sí? Obviamente, pues también tiene todo, en todo lado, pues debemos tener un dispositivo, tanto medición indirecta como semidirecta, se requiere un dispositivo de protección del circuito, ¿no? Como lo exige el RETIE. Acá, bueno, medición indirecta, ¿no? La medición indirecta, ya estamos hablando de niveles de tensión de media tensión, de alta tensión o extra alta tensión. Estamos hablando, pues, digamos, de que los medidores por lo general, tanto electrónicos como inteligentes y demás, no admiten, pues, digamos, tensiones mayores a un rango en específico. En la mayoría de casos son 110 volts, ¿sí? Entonces, AC, ¿no? 110 voltios AC. Entonces, en esos casos, pues, digamos, necesitamos una red de 13.200, 11.400, 34.500, 115.000. Entonces, obviamente, pues tenemos que instalar unos dispositivos que tomen esa tensión, esa alta tensión, y nos lo lleven a unos rangos de 110 volts AC, y pues con esos rangos el medidor pueda funcionar, ¿no? Entonces, este es un esquema similar. Acá vemos un transformador de distribución. em, Puede ser un transformador 11.4-208, y acá puede ser un TC que nos lleve ese 208 a 110 volts, ¿no? Entonces, un TP, perdón, un transformador de potencial, un transformador de tensión, como también se le conoce, que nos lleve esos rangos de 12.400 o 208 a 110 volts, que es lo que requiere, o 120 volts, que es lo que puede, que es la tensión que requiere en sus entradas el medidor para poder funcionar correctamente, ¿sí?
Ahora, pues ahora vamos a hablar, digamos, en cuanto a la conexión. Ya hablamos en cuanto al tipo de medida, ahora hablemos en cuanto a la conexión. Tal vez la conexión más conocida, digamos, o la más usada, digamos, es la conexión Y o estrella, o también se le conoce como de tres elementos. Sí, donde pues en un sistema trifásico, que son los sistemas de la mayoría de las instalaciones eléctricas, em, pues digamos en cada una de las fases pues viene asociado un dispositivo de un dispositivo de potencia que trae unas señales de tensión y unas señales de corriente asociadas a esa fase. Entonces, este dispositivo o este núcleo, digamos, o este campo, este canal del medidor, pues básicamente está recibiendo señales tanto de tensión como de corriente de la fase A, tanto de tensión y corriente de la fase B, y tanto de tensión y corriente de la fase C, ¿sí? Y pues todo va a un neutro común, ¿sí? En el caso, pues, en este caso, pues en particular que estamos hablando de la conexión Y o estrella, ¿sí? Recordemos que pues por RETI, digamos, en Colombia, pues digamos las instalaciones en baja tensión requieren, digamos, un punto neutro, ¿no? Y que tiene que ponerse a tierra. Entonces, estos, pues, digamos, ese es un esquema donde tenemos los tres elementos en la fase A, en la fase B y en la fase C de potencia, y estamos midiendo tanto corriente como tensión para cada fase. Este es el tipo de conexión, pues, como les decía, más usado, ¿sí? Pues, en este tipo de conexión, pues lo que se tiene acá, como podemos ver en este gráfico, lo podemos ver también de manera fasorial, digamos, y pues cuando las cargas están balanceadas, pues es posible, digamos, hacer un cálculo de la potencia total a través de unas fórmulas que conocemos pues bastante bien los ingenieros electricistas, siempre y cuando pues la carga sea una carga balanceada, tanto en tensión como en corriente, ¿sí? Em, Adicionalmente hay otra conexión que es muy común, ¿sí? Y también, digamos, y también muy usada, que matemáticamente está demostrada que funciona y se conoce como la conexión con delta abierto, conexión Aaron, conexión de dos elementos, tiene múltiples nombres, ¿no? Y esta, pues en esta conexión, sobre todo, digamos, cuando no tenemos una referencia de neutro, ¿sí? Que pues no tenemos, digamos, a dónde llevar, digamos, esas señales de darle una referencia a la tensión, podemos, y estamos en una conexión delta, es posible tomar una de las tres fases como referencia. Entonces, yo tengo la fase R, la fase T, y yo digo, voy a tomar mi fase S como una fase de referencia, y solamente voy a conectar dos grupos de medida, pues digamos, o dos grupos o dos elementos de medida, ¿no? Pues solamente voy a conectar un elemento de tensión y corriente en la fase R y uno de tensión y corriente en la fase T. Y la corriente, como estamos hablando de un delta, la corriente y la tensión en la fase S es posiblemente, es un valor calculado con respecto de las dos medidas, ¿sí? Entonces, esto pues tiene toda una fundamentación matemática atrás, ¿sí? Acá lo estamos viendo fasorialmente, donde se respalda, digamos, que es posible, solamente tomando medidas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos, voy a tomar acá, voy a hacer acá un zoom, ¿sí? Tomamos la potencia en la fase R, la potencia en la fase T, y haciendo la suma, digamos, de estas potencias, para tratar de calcular la potencia total, ¿sí? Es posible darse cuenta que la expresión corresponde o el valor calculado se puede expresar con expresiones trifásicas y que la potencia total que estamos obteniendo es una potencia trifásica, muy similar a la misma potencia, y similar en realidad a la potencia que se puede llegar a medir cuando se utilizan tres elementos, ¿sí? Entonces, pues esto es un tema bastante interesante y también es muy útil, sobre todo en instalaciones industriales, en algunas instalaciones industriales y comerciales, que son un poco más complejas. Al final, digamos, ¿para qué nos sirve todo esto que hemos estado hablando? Pues al final, con todo esto nosotros podemos llegar a saber cuál es la medición o cuál es el medidor más óptimo o qué tipo de sistema, qué tipo de medidor podemos seleccionar dependiendo de nuestra aplicación, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, ¿sí? Eh, digamos, ¿qué tipo de nivel de tensión voy a medir? Pues entonces, ¿y qué tipo a través del nivel de tensión, pues yo puedo saber si voy a hacer una medición directa, semidirecta, indirecta, a través de los rangos de tensión y de corriente que voy a obtener del sistema, dependiendo del tipo de conexionado, ¿sí? Si es trifásico, bifásico, monofásico, etcétera, pues pueda saber qué tipo
qué tipo de, qué número de hilos, qué cantidad de entradas y salidas voy a requerir para llevar las señales a mi medidor, el nivel de tensión, que es muy importante, como lo veníamos hablando, la capacidad instalada, también como que lo veníamos hablando cuando hablamos de la CREC 038, la capacidad en corriente, qué rango de corriente voy a medir, pues para eso, digamos, sabré si necesito una conexión de pronto ya no directa, sino semidirecta, a pesar de que sea en baja tensión, pues si es baja tensión y son pequeñas corrientes, tal vez podría ser una conexión directa. eh, si no, pues tendría que hacer una instalación semidirecta, ¿sí? El tipo de medidor, la energía activa, si requiero medir energía activa o reactiva, si con una sola me basta o si necesito un equipo multifunción que no solamente me dé las dos energías, sino también me diga si pueda medir bidireccionalmente, si son energía importada o exportada, la precisión, ¿sí? Dependiendo de lo que exija pues, lo que exige la resolución, y la clase de exactitud del transformador de corriente y el transformador de potencial, que esos pues también tienen una clasificación con base a estándares internacionales que se adoptan que adopta la resolución colombiana, y bueno, también eso pues también lo debo tener en cuenta. Todos estos serían todos los aspectos que deberíamos tener en cuenta a la hora, digamos, de seleccionar el dispositivo que vamos a usar en un punto de medición, ¿sí? Eh, otro, digamos, una de las tendencias más fuertes que empezó a surgir también a principios de los 2000 y en los últimos años en algunas electrificadoras del país es el tema de la medición centralizada, ¿sí? La medición centralizada es un concepto que nace, es una tendencia que nace a partir de cómo poder atacar los planes de reducción de pérdidas no técnicas de energía, ¿sí? A través de la infraestructura de comunicaciones y de medición, ¿sí? Obviamente que son pérdidas no técnicas. Esto es energía que se suministra pero que no se factura, ¿no? Y no se factura por distintos factores, ¿no? Por fraude, por restricciones operativas, por restricciones, en algunos casos inclusive restricciones sociales o ambientales. Entonces, a pesar de que es energía en algunos casos que no se factura, sí es importante llevar un control sobre la misma, porque lo que no se mide no se controla, ¿no? Pues es importante saber si esa energía, ya sea por distintos motivos, no es facturada, sí es importante saber llevar un control sobre ella, y para eso, pues digamos, se utiliza toda una arquitectura de comunicaciones. Para ello se utilizan, en la mayoría de los casos en Colombia, pues, se utilizan dispositivos de macromedida. Entonces, algunos han escuchado el macromedidor. Entonces, ese macromedidor hace parte, digamos, de lo que es la medición, la infraestructura de medición avanzada, ¿sí? Entonces, esto trae pues un equipo de medida concentrada donde vamos a tener, pues, digamos, el medidor electrónico eh, o inteligente, pues, dependiendo, lo vamos a llevar, digamos, de ahí, vamos a llevar las señales le vamos a llevar las señales de consumo a ese medidor, a ese equipo de medida concentrada, con diferentes módulos. Pues por lo general son equipos modulares, que es un equipo cerebro, y acá trae otros equipos que son eh, perdón, acá trae un equipo cerebro y acá trae otros equipos que son modulares dependiendo de la cantidad de puntos de medida. Acá tenemos un equipo concentrador que básicamente, como su nombre lo indica, digamos, se encarga de tomar los datos de estos distintos equipos de medición concentrada. En algunos casos es el mismo, en otros casos es un equipo distinto, ¿sí? Y este equipo tiene bondades de comunicación, distintos tipos de comunicación, ya sea por fibra óptica, por radiofrecuencia, o en algunos casos también utilizando las líneas de potencia, ¿sí? Y este dispositivo pues se encarga de llevar esa información a través de la infraestructura de comunicaciones a un sistema de recolección de datos, que se le conoce como un Meter Data Collector, ¿sí? Con estas siglas, ¿sí? Y pues estos son equipos, pues digamos, son plataformas que se dedican, digamos, a hacer lectura masiva de registros de medidores, y pues en una sola vía. Y no tienen la capacidad, muchos de estos no tienen la capacidad de dar órdenes, digamos, muchas de estas plataformas tienen la capacidad de dar órdenes al sistema de medición, sino simplemente se encargan de leer, solo leen datos, ¿sí? Y esto lo llevan a un bus de datos empresarial, y ya después esto entrará a sistemas un poco más robustos en cuanto al manejo de datos, que se llaman sistemas de gestión de medida o Meter Data Manager, que es lo que se habla acá, ¿sí?
Y bueno, esta es como la arquitectura de lo que se conoce como medición centralizada, ¿sí? Que es muy, muy útil para todo el tema de reducción de pérdidas de energía. ¿Cómo se ve esto físicamente? Pues, o cómo lo pueden ustedes, digamos, saber, hey, mire, ese punto es un sistema es un punto de macromedición, ¿sí? Muy seguramente ustedes lo verán así, ¿no? Se instalan, tienen esta, digamos, tienen esta, esta topología, ¿sí? Desde el punto de vista, o este esquema, ¿sí? Como podríamos llamar, o este tipo de construcción, ¿sí? Donde, digamos, normalmente viene un sistema la red en media tensión a un transformador de distribución y directamente ese transformador de distribución acá por los bornes de atrás, los bornes de baja tensión, esto puede ser un transformador de 13.2, 11.4, 208, ¿sí? Normal de los que vemos en una estructura tipo H en cualquier pues, lugar urbano o rural, ¿sí? Y desde acá atrás, digamos, se sacan las señales de 208 en tensión y las señales en corriente, y estos se llevan a unos dispositivos. En algunos casos, él trae acá dentro de su lonchera, digamos, acá dentro de la misma lonchera, el equipo trae sus propios transformadores de corriente o transformadores de tensión en caso de que lo necesite. En muchos casos, el transformador de tensión son estas cuadritos que ustedes ven acá. En muchos casos, los transformadores de tensión están instalados directamente sobre los bujes en el lado de baja tensión y los transformadores de corriente, o si no, los transformadores de corriente vienen acá mismo ante la brochera, que depende pues, del tipo de medidor, ¿no? Y también de los niveles de tensión y de corriente que maneje esta subestación, ¿sí? Entonces, esta es como la arquitectura normal que se ve, pues digamos como pues, digamos como el esquema básico que ustedes pueden ver, la topología, y para un sistema de macromedia. Otro tipo, pues, digamos, es cuando tenemos celdas de medición aisladas en aire, que pues es lo más común de encontrar, digamos, instalaciones comerciales en los edificios, de apartamentos, de oficinas y demás. Esto pues es ese es el pan de cada día, ¿no? Pues donde tenemos, pues, digamos, en lo que llamamos nosotros el tablero de medidores o el tablero de contadores, ¿sí? Donde, pues, digamos, los dispositivos de transformador de tensión y de corriente están ahí instalados. Hay distintos esquemas, cada electrificadora tiene su norma de construcción distinta, pero en términos generales, pues es esto. Tenemos el equipo de medida, una bornera de pruebas, que es, pues, digamos, donde fácilmente, digamos, se puede acceder al medidor de una manera segura, ¿sí? A través de una bornera, en unos rangos ya, pues, digamos, de tensión y de corriente bajos, que no son los de la red, por temas de RETIE, y que esa bornera me permite a mí poder hacer cambios de conexionado, poder verificar conexionados, ¿sí? Distintos conexionados, el consumo del medidor, porque pues el medidor puede tener distintas conexiones dependiendo de la aplicación, y eso permite pues una indagación más flexible y un control más sencillo del dispositivo, ¿no? Entonces pues acá vemos eh, las distintas pues, las distintas partes que puede llegar a tener una celda de medida, los transformadores de tensión, los transformadores de corriente acá en este punto, acá llega la red, ¿sí? Y la red vuelve y entonces ya después de que tenemos los niveles, pues digamos, de tensión y de corriente admisibles por el medidor, pues llegan las entradas acá, ¿sí? Entonces, pues este es un esquema pues bastante interesante. Em, cuando se instalan en pórticos, también esto también se puede, sobre estructuras metálicas o pórticos, también se puede instalar este tipo, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se instalan estos tipos de medida, pues en pórticos, pues sobre todo en media tensión y alta tensión, ustedes van a ver los transformadores de corriente y de tensión montados sobre la misma estructura tipo H, ¿sí? Son, pues, digamos, dispositivos que tienen esta forma, así pues es más fácil de identificarlos visualmente, ¿sí? Esto es un transformador de corriente, esto es un transformador de tensión, ¿sí? Y esto veríamos en una configuración aérea, ¿no? Pues un pórtico, una subestación tipo aérea, ¿no? Esto, pues digamos, acá nos permite un detalle un poco más, ¿sí? Que eso pues se le conoce a mí como medida compacta, ¿no? Bueno, tenemos acá, digamos, el transformador de distribución y a esa misma red en esa misma red se instala un sistema de medida compacta, es un sistema de medición
un juego de transformadores de corriente, son estos que ustedes están viendo acá, no me raya, estos que están viendo acá, ¿sí? Estos pues se instalan acá en esta parte, ¿sí? Y de acá pues digamos se lleva las señales a los medidores, ¿no? En últimas pues esto es la misma, medir acá, lo mismo que medir acá, ¿no? Pues las pérdidas acá son, esto es mínimo realmente, ¿sí? O en algunos casos pues sobre la misma estructura también irá montado todo. Depende digamos eh, del diseño de la red que se tenga. Nuevas tecnologías de medición. Pues, digamos, a raíz de todo esto, pues digamos, de todo esto de la medida centralizada, de los nuevos retos que se vienen, pues han venido también, se encuentran en el mercado nuevas tecnologías, sobre todo con el tema de medición inteligente. Entonces hay dispositivos, estos dispositivos me parecen muy interesantes, como este medidor en media tensión. Este es un dispositivo, básicamente es un transformador de corriente y de tensión al mismo tiempo. Si es un equipo, en un mismo equipo tienes transformación de corriente y de tensión, se instala sobre una base directamente en la red de media, ¿sí? Y este equipo tiene unas salidas ópticas, ¿sí? Unas salidas ópticas, que esas salidas ópticas se llevan al medidor, ¿sí? Y ese medidor no va a tener que lidiar con señales sinusoidales de tensión y de corriente. No va a tener que lidiar ni con una I ni con una señal sinusoidal de una B, ¿no? ¿Por qué? Porque él netamente una vez lo que va a recibir son unos y ceros, ¿sí? Directamente desde este equipo, ¿sí? Son pues nuevas tecnologías que son bastante interesantes y por lo general, pues digamos acá no solamente va el medidor, sino también va un equipo de comunicaciones en esa misma caja, en esa misma lonchera, un router, y ese router, esos unos y ceros, pues digamos que como el equipo recibe los unos y ceros, él también aquí envía también unos y ceros, y esos unos y ceros a través de acá se van pues vía, ya sea por radiofrecuencia, celular, GPRS, por distintas tecnologías de comunicaciones, a un centro, digamos, de recolección de medida, ¿sí? Eso pues digamos es nuevas tendencias que se ven. Acá lo vemos, acá lo estamos viendo, pues cuando vienen medidores electrónicos, ¿sí? Aquí acá digamos, esos los hay, pues digamos, los hay de distintas maneras. Los que reciben unos y ceros, ¿sí? Pero también hay medidores electrónicos que también se pueden implementar, donde pues no tenemos unos y ceros, pero sí tenemos señales de muy baja potencia en tensión y corriente, o sea, valores muy pequeñitos, y también funciona muy bien el sistema. ¿Sí? Acá estamos viendo, pues, digamos, como la arquitectura de los tres equipos. Cada uno pues trae se instala un equipo por fase, es otra configuración, otra alternativa. No comprar un dispositivo trifásico, sino también se puede comprar tres dispositivos monofásicos y cada uno, pues digamos, lleva las señales de baja potencia a un canal distinto del medidor. Acá hagamos un zoom, ¿sí? Acá perdón. Y acá, pues digamos, hombre, acá cada uno lleva una señal a cada canal distinto, ¿no? Eso pues es lo más interesante acá, ¿no? Lleva un canal uno, un canal 2, un canal 3, que pueden ser, como les decía, canales Ethernet eh, de baja potencia, ¿no? Digamos, acá llevamos ya señales de baja potencia y ahí pues ya salimos a dispositivos router de comunicaciones. Bueno, acá también hablarles un poquito de lo que son los mantenimientos ya por último, ¿sí? De los sistemas de medición. Eh, digamos, las normas, por ejemplo, el Incontec trae, a través de ciertas normas, nos sugiere una periodicidad en cuanto a años para la medición y que va a depender, digamos, tomar la decisión o saber cada cuánto debo hacerle mantenimiento, calibración a mi dispositivo de medida va a depender del tipo de medidor que tengo y más que todo de la precisión. Cuando hablamos de la clase, pues digamos, dependiendo de la clase del medidor, pues se definen una periodicidad de calibración del mismo, ¿sí? También para los dispositivos de instrumentación, los transformadores de tensión y de corriente, también hay una periodicidad para equipos combinados, porque hay equipos, como les decía, que son transformadores de tensión y transformadores de corriente al mismo tiempo, y para los transformadores de corriente baja tensión, para lo que es lo que llamamos la medida indirecta, ¿sí? Perdón, semidirecta, ¿sí? Y las conexiones, pues también, digamos, para las conexiones, el cablado, bueno, ya esto ya son otras cosas, pues. Pero para todo el sistema de medida, sí tenemos una periodicidad acá.
Hay todos unos laboratorios acreditados, digamos, el ente nacional, pues, para que acredita todos estos laboratorios de calibración, es el ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación, y hay toda una serie de compañías que tienen sus propios laboratorios acreditados, donde pues se prestan esos servicios de calibración, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta aquí de pronto podríamos abrir un espacio pues para algunas preguntas que puedan llegar a tener. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su conferencia. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Recuerden, simplemente le damos clic a la manito que tiene en la parte superior derecha y con mucho gusto vamos a habilitar el micrófono. Bueno, estamos verificando. Si tienen alguna pregunta al ingeniero, podemos compartir esas memorias con nuestros asistentes. Eh, yo te confirmo porque, bueno, hay algunas cosas bueno, si de pronto yo guardaría algunas cosas y yo te las estaría enviando, pues las estaría filtrando un poquito, ¿sí? Bueno, yo creo que como no hay preguntas, pues de todas maneras yo voy a aprovechar estos últimos 3 minuticos y les voy a mostrar aquí un par de slides, ¿sí? Em, de qué es lo que se habla a partir de hacia dónde va todo este tema de la medición, ¿no? Todo este tema de la medición va hacia lo que se conoce como la infraestructura de medición avanzada y la infraestructura de medición avanzada asimismo se enmarca en un concepto muy interesante que se conoce como el concepto de red inteligente o Smart Grid, ¿sí? Eh, que es hacia allá donde vamos, ¿no? Que es una Smart Grid, ¿no? Básicamente, pues un Smart Grid es un sistema, digamos, donde hay un intercambio bidireccional, por definirlo rápidamente y de una manera sencilla, tanto de energía como de información, ¿sí? Actualmente, pues digamos nosotros, un sistema convencional, simplemente, pues, ¿qué hacemos? Pues, leemos a través de un sistema de comunicación cuánto está consumiendo la instalación y ya, ¿no? Entonces es una indagación unidireccional, ¿no? Pero a través de todas las tecnologías nuevas que han surgido en todo este ramo de las comunicaciones y de la electricidad y la electrónica, pues ya se puede empezar a hablar de una comunicación bidireccional, ¿sí? Tanto por parte del sistema como por parte de los operadores, ¿sí? Esto es algo pues realmente bastante interesante, digamos, se los dejo como de tarea, pues podría decirse, ¿sí? Averiguar un poco. Así es como puede funcionar un sistema de Smart Grid, digamos, viendo todos estos intercambios de información y de energía, ¿sí? Entre los distintos, donde ya vemos, pues digamos, usuarios que ya no solamente consumen energía de la red, sino también inyectan energía, no estamos hablando solamente de consumidores, sino de prosumidores, como se les llama, y pues hay un intercambio de energía, un intercambio de información. La red es una red mucho más flexible, mucho más eh, que permite cosas mucho más interesantes. Acá, digamos, hay unas definiciones por parte de lo que es una red inteligente, ¿sí? Y eso es una revolución total en toda la transición energética, ¿no? Pues van a cambiar la manera, digamos, está cambiando la manera, ustedes ven que hoy en día está cambiando la manera de generar energía, ¿sí? A través de energías alternativas, un mercado que ya va a ser un mercado descentralizado, ¿sí? Ya no nos van a imponer un kilovatio hora, no nos lo impone el sistema, sino así como podemos transar hoy en día un plan de datos con cualquier operador de red, también podríamos transar en un futuro nuestro kilovatio hora con diferentes operadores, el que nos ofrezca un mejor precio, lo cual va a hacer que la energía sea barata. En temas de transporte, digamos, van a ver, se está facilitando, digamos, el tema hoy en día con tecnologías como el hidrógeno y demás, el tema del almacenamiento a gran escala de energía, también transmisiones de otras tecnologías como transmisiones DC, lo que les hablaba, la comunicación bidireccional, y todo esto, pues gracias a que pues, esas nuevas tecnologías de medición nos va a permitir hablar en dos vías con el sistema, como consumidores, ¿sí? Entonces, eso pues digamos son esos retos y los retos en los que la medición inteligente, pues digamos, va a aportar, ya como último comentario, ¿listo? Entonces, pues bueno, yo creo que si no hay alguna duda adicional, Oscar, creo que es todo el tema, ¿no?
que tenía preparado. Perfecto, ingeniero Gonzalo. Si tenemos una pregunta de la ingeniera Kelly. Viviana, ingeniera Kelly, muy buen día. Por favor, activamos su micrófono. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Mira, con referencia al tema de las mediciones, cuando hay una falla en un sitio X que no se tomó la medición correctamente, los operadores de red pueden evaluar, o sea, es una evaluación que hace cada operador de red, o es una evaluación que ya está definida de acuerdo como al tema de la instalación de los medidores en general, pues un global. Bueno, cuando hay una falla en un sistema de medición, va a depender, digamos, por ejemplo, depende a nivel de tensión, ¿no? Porque si es un sistema de medida, digamos, si es una frontera comercial precisamente, digamos, donde sea la falla, ya es un sistema ya es algo que se escala y ya se ve a nivel de operación nacional, ¿sí? Si es un sistema, si es digamos, es un medidor que falló en un usuario comercial o residencial o regulado, ¿sí? Normal de la red, pues ya es un tema que puede manejar directamente, propiamente el operador de red, ¿sí? A través, digamos, de los planes que tenga, pues, digamos, para ese tipo de contingencias, ¿no? Pero pues básicamente para responderte, así sería como se atacaría el tema, dependiendo de qué tipo de punto de medición es, ¿sí? Por eso pues es importante, digamos, tener ahí presente la CREC 038 y ver qué tipo de punto de medición es y si es un tipo de punto que pueda manejar directamente el operador para atender esa falla. Creo que, Listo, no sé mil si, gracias. bueno, creo que, A usted, ingeniera Kelly, muchas gracias por su pregunta. Bueno, no tenemos más inquietudes, ingeniero Gonzalo. En nombre de Hacienda y el Departamento de Servicios del Ingeniero, agradecemos en verdad tan interesante presentación y como siempre esperamos contar con su conocimiento en futuras actividades virtuales, ingeniero. no, bueno, muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo. Bueno, Perfecto, señores asistentes, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a suscribirse nuevamente a nuestras actividades en nuestra página de Hacienda, www.cien.org. Un feliz viernes para todos y feliz fin de semana. Buen descanso. hasta luego. Gracias.